¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al canal, aquí Jesus, en el que es el primer vídeo que hago en el canal de una review de una bicicleta analógica, tradicional, pulmonar, como queráis llamarle. Se trata de esta flamante Propine TI de carbono con rueda de 29, el sueño húmedo de cualquier endurero que se precie. No os entretengo mucho con la intro, así que dentro vídeo. Como he comentado antes, la Propine TI es el modelo endurero del fabricante alemán de bicicletas, de Propane. Esta bici se caracteriza por un sistema de suspensión impresionante, unas geometrías espectaculares y un diseño que no deja a nadie indiferente. Propine ha dotado a esta bicicleta de 160 milímetros de recorrido en el tren trasero y 170 o 160 en el tren delantero, dependiendo de la configuración. La geometría en general es muy acertada. Partimos de que tiene 64,5 grados en la dirección, unos 77 grados y medio aproximadamente efectivos, ¿vale?, en el tubo del sillín, y 445 milímetros de longitud de vainas. Un poquito elevado, pero ya veréis el porqué de esto. Puede parecer que las vainas son largas, pero esta bicicleta está enfocada a la competición. Esa longitud de vainas aporta estabilidad a alta velocidad y en tramos rotos. Lo bueno de Propane es que no solo ofrece 3 versiones a unos precios razonables, sino que contamos con un configurador a nuestra disposición en el que podemos realizar un montaje a la carta e invertir dinero donde nos interese, como en suspensiones, y dejar de lado otros elementos como la transmisión, por ejemplo. Lo malo de este configurador es que no existe ninguna opción con Shimano a día de hoy, ni en frenos ni en transmisión. En subidas, la bicicleta se comporta muy bien. No perdamos de vista que es una bicicleta de enduro con 160 milímetros de recorrido atrás. Como veremos, el sistema de suspensión es muy eficiente, pero el hecho de que sea tan sensible hace que, cuando pedaleamos, la bicicleta se balancee levemente, pero como indico, es más culpa de la sensibilidad del sistema de suspensión que de la propia eficacia de pedaleo. Y lo bueno es que este efecto se puede minimizar con un amortiguador con bloqueo. Prácticamente todos los amortiguadores del mercado de gama media y alta tienen bloqueo, así que problema resuelto. Pero bajando, esta bicicleta es otro nivel. Siendo honesto, tengo que decir que me ha costado un poco acostumbrarme a esta bici, bastante más de lo normal. No es una bicicleta fácil de llevar, creo que hay otras bicis más nobles y os explico por qué. Veréis, la suspensión trasera es muy sensible, pero tanto que te da la sensación de ir más lento de lo que realmente vas. La bici va devorando piedras una tras otra y al ir más rápido es más difícil gobernarla en curvas y frenar a tiempo. Eso es lo malo, pero si realmente sabes llevar una bicicleta de este calibre, vas a mejorar muchísimo tus tiempos y tu pilotaje al 100%. No es una bicicleta para principiantes en el enduro, de eso estoy totalmente seguro. A la alta sensibilidad del sistema de suspensión se le junta que Propane hace a las bicicletas con el basculante ligeramente flexible. Es decir, el tren trasero de la bicicleta no es tan rígido como en otras, por lo que a veces, sobre todo a alta velocidad y en zonas de apoyos en piedras, he notado que la rueda trasera va un poco a su aire. Espero que me entendáis. En otras bicicletas como la YT Capra o la Canyon Torque, el tren trasero es mucho más rígido y notas más el paso por una zona rota o por una curva fuerte. En cuanto a agilidad, pues tengo que decir que la verdad es que no va nada mal. La bicicleta es rápida y se mueve muy bien. Aunque sí es verdad que tengo que decir que creo que le falta un pelín de aplomo en el tren delantero, pero probablemente más porque la horquilla sea una Fox 36 y yo estoy más acostumbrado últimamente a Fox 38. En definitiva, esta bicicleta bajando es un misil y personalmente le sugeriría a la gente de Propane que permitiera configurarla en el configurador web con una Fox 38 o con una Rockshot Zev. He visto por internet varios montajes y se queda espectacular, no que en su lugar siempre te ofrecen Fox 36, Rockshot Liri y alguna que otra horquilla de este segmento. Para este punto, que sepáis, me voy a ir al ordenador y voy a analizar el sistema de suspensión, pero en este caso, para que lo entendáis bien, voy a comparar esta bicicleta directamente contra la YT Capra de 29 también y contra la Canyon Torque de 29, ambas bicicletas del mismo sector, aunque puede ser que tanto la Capra como la Torque sean un poquito más free que lo que es esta bicicleta. Pero antes os voy a recordar que si os está gustando el vídeo podéis darle al botón de like y podéis suscribiros al canal, que es gratis y la verdad es que yo lo agradezco mucho. Seguimos. Bueno, ya estamos delante del programa. Lo primero que voy a hacer es activar la comparación con las otras dos bicis que ya tengo precargadas.
Pero antes de empezar, quisiera comentar que la Propine TI tiene un sistema de suspensión del tipo pivote flotante, mientras que la YT Capra y la Torque son sistemas de 4 barras articuladas con host link tipo FSR. Primeramente, quiero hablar de la relación de suspensión entre el cuadro y el amortiguador, más conocido como leverage ratio. Lo primero que salta a la vista es que la gráfica de la Propine, la azul oscuro, se sitúa más elevada que las de las otras dos bicis, pero esto es por el tamaño del amortiguador. Ambas bicicletas tienen el mismo recorrido aproximadamente, 160 mm la Propine, 165 la Capra, 170 la Torque, pero ninguna de ellas utiliza un amortiguador con la misma carrera. Que esta gráfica se sitúe en un punto tan alto quiere decir que la suspensión va a ser muy sensible, pero mucho. Como se puede ver, la pendiente de la gráfica va cayendo, por lo que la progresividad va en aumento, aunque nunca va a ser tan progresiva como la YT Capra, que sigue siendo una bicicleta muy progresiva. Resumiendo, la Propine TI tiene una progresividad media del 21%, mientras que la Capra tiene un 32,7% y la Torque un 19,1%. Las tres bicis van a funcionar genial con amortiguadores de muelle. Hablando ahora de la efectividad de pedaleo, en un desarrollo medio, la Propine se sitúa en valores por encima de las otras dos bicis, pero es que las tres bicicletas funcionan genial en este aspecto. Si vemos esta pequeña tabla, con un 35% de sag y el piñón más grande, un 51%, el anti-squat se sitúa siempre por encima del 100%. Esta otra gráfica, la del anti-race, es el parámetro que valora la actividad de la suspensión en deceleraciones o frenadas. En este apartado, la Propine funciona un poco peor que la Capra y que la Torque, siendo la Torque la que se ve menos afectada en frenadas y a muy poca distancia de la Capra. Para ser un pivote virtual la Propine TI, este valor de anti-race está bien, y no es descabellado. Venga, seguimos con el vídeo, que solo quedan las conclusiones. Bueno, pues ya habiendo probado a fondo esta bicicleta y habiéndola analizado bien, os voy a comentar las cosas buenas y malas que tiene en mi opinión. Cosas buenas, pues el sistema de suspensión realmente está muy bien hecho. Es de las pocas bicicletas que siguen innovando en cuanto a suspensión y tienen una patente muy buena. También el peso del cuadro, y es que esta bicicleta, que sí, que está montada bastante bien, pero es que pesa apenas 14,9 kilos, 15 kilos. Es un peso bastante bueno para el cuadro. Por supuesto, la geometría de esta bicicleta. Esta bicicleta tiene una geometría, bajo mi punto de vista, exquisita. Realmente está muy bien lograda. Y otra cosita también, por supuesto, es la estética. Fijaos, es que es preciosa la bicicleta. No hay ángulo en el que la mires que digas, no me convence. Y ahora las cositas malas, porque lo malo siempre se queda para lo último. Realmente solo hay 3 puntos que puedo destacar como malos y son más una apreciación mía que otra cosa. Fijaos, el amortiguador es un 210×55. Yo hubiera preferido que fuese un 230×60-65 o 62,5. Más que nada porque al tener 160 mm de recorrido en la rueda y 55 mm de carrera, hace que el ratio en general, como hemos visto antes, sea muy alto. Eso implica que para llevar un amortiguador a tu peso, tienes que usar mucha presión de aire, o si usas un amortiguador de muelle, tienes que usar un muelle muy duro. En mi caso, que peso 85 kilos, debo usar un amortiguador de 600 libras. Me parece una pasada. Por otro lado está el tema del color. Veréis, el color es un espectáculo, es precioso, pero al tener un acabado mate hace que la porquería se quede pegada. Y la verdad es que no lo merece porque la bicicleta es sencillamente preciosa. Y por último, algo que sí considero yo algo más grave es el guiado de cables. El paso del triángulo delantero al triángulo trasero se ejecuta justo por debajo del pedalier y pasan los cables muy cerca del neumático. Yo creo que seguro que algún que otro usuario ha acabado haciendo polvo a los cables simplemente por el roce con el neumático. En fin, hoy es un día triste porque me tengo que despedir de semejante máquina endurera. Es la Propine TI, es una definición a día de hoy de lo que es el enduro en bicicletas pulmonares. Mientras lloro un poco, os dejo por aquí un vídeo del unboxing de esta misma bicicleta por si lo queréis ver. Así que espero que os haya gustado el vídeo y os doy las gracias por verlo. Sed buenos.